Yo hoy día voy a hablar más desde un caso más concreto de trabajo. Creo que comparto gran parte de lo que ya se ha expuesto en realidad. Quizás en torno a lo que ahí se mencionó, creo que, para no repetir en realidad porque no quiero ser reiterativo, pero creo que un elemento que a nosotros siempre creemos que es esencial también es ver cómo la capacidad de incidencia o la capacidad de influir en legislaciones, hacer lobby, etcétera, tiene que ver mucho con financiamientos. O sea, una de las políticas que se comenzó a aplicar fuertemente, quizás más fuertemente a partir del año 95, 2000, fue el ir quitándole el financiamiento de diferentes formas a la sociedad civil. Y esa es una política que hace finalmente que quienes realmente puedan incidir son un sector, que es el sector más conservador y el sector que tiene el uso de los recursos. En la medida que el Parlamento no entienda que la democracia, para ser una democracia real, requiere una sociedad civil fortalecida, al igual como que requiere partidos políticos fortalecidos, y a los partidos políticos, si hay mecanismos de financiamiento, tienen que haber mecanismos de financiamiento constante hacia las organizaciones sociales. Es la única manera de poder hacer vigilancia, de poder hacer estudio. Yo hablo en este momento desde Fundación Senda, que es un centro de economía. Yo soy economista, pero a la vez yo soy activista del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, desde el cual también hacemos una política por la no discriminación y tratamos de incidir, y en donde la mayor dificultad muchas veces es el no poder contar con estudios, sabiendo las realidades que se viven, sabiendo muchos hechos concretos, pero ante el no tener recursos uno no puede hacer el trabajo bien hecho en realidad. Entonces finalmente uno llega al Parlamento, te preguntan si hay estudios que avalen los temas, uno tiene todas las ganas de poder tenerlo en realidad, a veces se tienen hasta los estudios pero no están publicados, y eso hace que uno pierda validez frente a instituciones como Libertad de Desarrollo o toda la Iglesia, que tienen una cantidad de material gráfico, volantes, etcétera, etcétera, programas radiales y la televisión, y lo que finalmente eso repercute en que Chile sea cada vez menos democrático. Lo que a continuación voy a presentar tiene que ver con un trabajo que se hizo, que yo a algunas personas se lo entregué, que es que tiene que ver con un caso concreto de una legislación que es absolutamente discriminatoria. Es un trabajo que se hizo gracias al aporte de ONU Mujer. Agradecemos el poder haberlo realizado en realidad, y es un trabajo en conjunto que se trabajó para poder hacerlo desde Fundación Técnica en la parte técnica, pero trabajando muy a la mano con el Colegio de Profesores, que es una instancia con alto nivel de mujeres, con la peculiaridad que casi todas sus directivas son siempre hombres. Pero si uno va a las bases, las dirigentes de base son casi todas mujeres. Trabajamos también con la ANEF, con la Asociación de los Funcionarios del ex-INP, y con la Asociación de las Funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer, del CERNAM. En conjunto llevamos trabajando más de un año, en donde se ha ido explicando el tema y en donde Fundación Senda hizo el estudio, en donde lo vamos a explicar ahora un poco, y viendo cómo el tema que nos reunía, que era el panel La Sociedad Civil y su participación en la formación de la ley, cómo se ha dado en la realidad. Dejo el aviso para todos, que aquí hay hartas dirigentes, todas las que quieran. Nosotros tenemos el estudio en varios ejemplares, yo traje algunos, los dejé afuera, el resto se los repartí a alguna gente, pero se me acabaron. A la vez tiene una campaña con afiches y con unos dípticos que también se me acabaron, pero hay mucho material en realidad, pero es que repartí algunos, no podía traer por el peso tanto, pero es cosa que se pongan en contacto y que me pidan, porque la idea es hacerlo masivo. Hemos estado trabajando, hemos hecho charlas ya y repartiendo todo el material al Colegio de Profesores, en la ANEF, estuve con los sindicatos de correos de Chile, con la funcionaria de CERNAM, diversas, pero la idea es hacerlo lo más masivo posible en la medida que podamos, tampoco son infinitos en realidad. El año 81 en Chile se genera una transformación en el sistema de pensiones. La siguiente lámina, que es el Decreto Ley 3500, que genera un cambio absoluto
en el sistema de pensiones chilena, pasando a un sistema de reparto que tiene como base principal ser un sistema público, estatal, solidario y de reparto. De reparto es un tema un poco técnico, pero ¿qué significa? Que a cada uno nos descuentan una cantidad de nuestros ingresos y con esos ingresos de inmediato se ocupa para pagar a aquellas personas que están en la etapa pasiva o están jubiladas, se les paga su jubilación. No hay una capitalización ni una especulación. El sistema nuevo, en cambio, es privado, es individual y es de capitalización individual, o sea, depende de qué también me va con las inversiones que yo tengo capitalizados para ver qué pensión tengo. La siguiente. ¿Cómo discrimina en el tema de la mujer este decreto ley 3500? Bueno, contestando la pregunta, este decreto hubo participación, este decreto se generó en el año 81 en plena dictadura, no hubo ninguna participación de nadie en realidad, pero después han habido una serie de observaciones. La última reforma fue durante el periodo de la presidenta Bachelet. Si bien ahí se hizo la comisión que se llamó la Comisión Marcel, en donde se invitó a muchas personas a participar, si uno hace el análisis de las ideas que habían antes del inicio de la comisión al resultado posterior, se ve que los cambios que hubieron fueron bastante pocos. O sea, hubo una alta escucha de personas, pero poca capacidad de absorber contenido. Casi el informe estaba ya previamente hecho después y hubo casi un año de participación. Podemos identificar, quiero decir en realidad, porque 4 niveles o 4 factores que generan discriminación por género hacia la mujer cuando se genera el decreto de ley 3500. Hay un primer nivel, yo voy a profundizar en el último, porque en los otros niveles han habido trabajo y se ha puesto énfasis. De todas maneras vamos a ver algunas láminas como para visualizarlo. El primer nivel tiene que ver con la importancia en el cálculo de la pensión de los años trabajados. Allí hay un tema cultural, del machismo que hay en nuestra sociedad, en donde en la familia, la persona que tiene que sacrificar el trabajo por cualquier motivo familiar, que generalmente suelen ser el criado de los hijos, es la mujer. Eso tiene un efecto inmediato en que, en promedio, las mujeres tienen menos años de cotización que los hombres y como este sistema, su forma de obtener una pensión tiene que ver directa relación con los años de trabajo, va a tener menos pensión. Ese sería el primero. El segundo tiene que ver con la importancia en el cálculo de la pensión de las remuneraciones percibidas mensualmente. Vamos a ver el cuadro después gráfico, en donde las mujeres en Chile reciben un porcentaje menor de ingreso que el hombre, también por motivo de discriminación a causa del machismo que hay cultural en realidad. En igualdad de condiciones, una mujer y un hombre que tengan la misma calificación en el mismo puesto de trabajo, siempre la mujer recibe aproximadamente un 20% menos de ingreso. Como este sistema se basa en la capacidad del porcentaje que se recauda a partir de su ingreso, eso le va a repercutir en que tenga menos jubilación. El tercer gran eje, que también lo vamos a ver después con un caso, es la deuda histórica. La deuda histórica tiene que ver con una etapa en el periodo de la dictadura, en donde a los funcionarios públicos no se les comunicó ni se les señaló, pero se les comenzó a cotizar por menos porcentaje que el legal. La mayoría de la gente nunca lee las cartolas. Yo creo que si aquí preguntamos de los que tienen contrato, nadie lee sus cartolas y menos ven qué porcentaje, si están cumpliendo el porcentaje, porque uno supone que el empleador cuando paga cumple la ley. Bueno, hubo un periodo durante los 80 que a los empleados públicos se les cotizaba por un menor porcentaje. Dentro de la esfera del sistema público, la participación de la mujer es bastante alta. Y eso lleva a que un gran sector de ellos, este periodo en donde no se les cotizó lo que había que cotizar, sino un grado menor, tenga una repercusión importante en su jubilación. Y por último, es la incorporación en el año 81, que vamos a profundizar un poco más, de una variable que en su momento no se analizó, que tiene que ver con la esperanza de vida. Y la esperanza de vida, al incorporarle como una variable en el cálculo de la previsión, es un elemento muy importante de discriminación a la mujer, ya que hace que reciba una pensión de un tercio menor que a un hombre. La siguiente. La primera variable, que era como la importancia de los años trabajados.
Aquí hay, en general en Chile, podemos decir que el gran porcentaje, casi el 80% de los trabajadores chilenos que tiene contrato y que trabaja cotizando son temporeros. Es decir, nadie trabaja todos los años durante 30, 40 años seguidos, que es lo que supone. Es un poco más difícil de explicar esta variable. Esta variable tiene directa relación con una concepción que viene del modelo neoliberal, que tiene que ver con los economistas clásicos que lo vuelven a incorporar, que es el pleno empleo, que no lo vamos a ver en realidad, pero que tiene que ver con la idea de Adam Smith de la mano invisible, que todo se controla por el mercado, y en donde finalmente lo que nosotros aquí demostramos, este estudio se hizo a partir de una base que nos hizo llegar el ex-INP, de 5 millones de chilenos y chilenas, que es bastante representativa, que es casi toda la población en realidad, y viendo cuántos años cotizaban realmente. Y lo que demuestra es que el 11% entre el año 81 y el año 2008 son este estudio. Y ahí se demuestra que solamente el 11% de los chilenos y chilenas está cotizando todos los meses, o sea, está con un empleo permanente durante un periodo de tiempo prolongado. El resto por diferentes razones, porque se cambia de trabajo, porque los despiden, porque el empleador no le cotiza, por muchos motivos pueden haber, no cotiza todos los meses. Esto es más fuerte todavía en el caso de las mujeres. La otra lámina, esta es una lámina que se puede obtener, bueno, quizás uno de los grandes avances en este sistema, quizás el único más importante y la única ventaja que hay es que hay mucha información. Toda la información es pública. Está la Superintendencia de Pensiones, que se puede acceder a él a través de la www.safp.cl. Tiene toda la base de datos y uno puede acceder a ello. Este es un cuadro que ellos publican, que es el ingreso imponible promedio de los cotizantes dependientes. Este es el último cuadro, que yo lo saqué ayer en realidad, que es el que tiene, lo van publicando trimestralmente, que es el de julio del 2011, y ahí se demuestra claramente que la remuneración imponible, estos no son todos, son solamente la imponible, las que ellos registran, promedio real a julio del 2011 era de 507.000 pesos, en el caso de los hombres 531, 636 y mujeres 471. Hay más de 60.000 pesos de diferencia o un 13% en este caso. Sin embargo, vamos a ver otra lámina, no sé si está, pero cuando uno va a los sueldos menores, ese porcentaje aumenta más. O sea, en el caso de cuando los sueldos van bajando, las mujeres ganan porcentualmente menos que los hombres. Y ahí la diferencia es sobre el 20%. Quería poner esta lámina que es bastante importante, que también es la última que entrega la superintendencia. Hay dos cifras en roja. Una es el promedio total de las jubilaciones por vejez y el otro el promedio total. Ahí uno ve que el promedio de la jubilación en Chile es de 176.456, esa es la última cifra que entregan. O sea, eso significa que cuando una persona en Chile jubila, queda pobre. Ya que eso equivale, en la lámina anterior se veía cuál era el ingreso imponible, equivale al 35% de su ingreso en promedio global. O sea, en buen chileno, una persona al jubilar queda ganando el 35% de lo que tenía antes. Eso lleva a la pregunta si cada uno de nosotros pudiera vivir cuando envejece con el 35% del sueldo que ha estado ganando el último tiempo. Esta es una de las láminas que es bastante absurdo el debate, porque yo he tenido debates bastante prolongados con economistas. El último fue con Luis Larraín de Libertad de Desarrollo en un programa radial que me la negaba. O sea, él buscaba explicaciones, hasta le echó la culpa a esta lámina al bono por hijo, porque dijo que hay muchas mujeres que se habían inscrito y que eso se distorsionaba. Y uno puede sacar esta lámina 4 años antes y es muy parecida antes que existiera el bono por hijo, en realidad, pero buscaba muchas explicaciones porque ellos siguen argumentando que hoy día las pensiones son más o menos el 70 o 75% del ingreso, de los últimos ingresos que se tiene. Y aquí uno toma dos datos que entrega la superintendencia trimestralmente y el cuadro uno lo puede hacer la serie durante muchos años y es muy fácil porque lo están entregando y que es simplemente hacer una operación matemática muy simple y en donde uno no le pone tampoco ningún grado de análisis mayor en realidad, porque es comparar dos cifras que ellos la entregan en todos sus boletines trimestrales. El caso sobre la deuda histórica es bastante relevante. Yo la quería reflejar a través de este caso, que son dos profesoras, la señora Vilma y la señora Berta, que se jubilaron. La señora Vilma permaneció en el sistema antiguo
y ella obtuvo al momento de jubilar una jubilación de un poco más de 1 millón de pesos. Ella estaba en el último escalafón, ya con 40 años de trabajo. Ella terminó ganando un sueldo que era aproximadamente 1.250.000, eso más o menos que gana el profesor cuando cumple toda su etapa, y que equivale más o menos al 80, al 75, al 80% de los ingresos percibidos que sería. El otro caso es la señora Berta. Ambas son, en comienzo pensamos que eran hermanas, pero son primas. Ambas trabajaban en el mismo colegio, estudiaron juntas, son como hermanas en realidad, son muy amigas. Ambas siguieron la misma carrera profesional, estudiaron, las dos eran profesoras de castellano, me parece. Ambas siguieron la carrera igual y tenían casi el mismo ingreso porque trabajaban juntas. Entonces era un caso bien peculiar. La primera nunca se cambió el sistema y la segunda sí se cambió. Y en la segunda se nota cuando se cambió, su jubilación es de 336, incluye un bono fiscal, por lo tanto la AFP propiamente tal a la señora Berta le estaba pagando 283.000 pesos mensuales de pensión, ambas se suponía, teniendo las mismas condiciones. Este es un dato que siempre lo preguntan a uno porque uno de los grandes mitos que se estableció al poner el sistema de AFP era la carga que el sistema antiguo, el sistema de reparto, era una carga para el Estado en términos financieros. Hay que decirlo que hasta el año cuando existía nunca fue carga, siempre sobró dinero, que las cajas en general la ocuparon para diferentes, en forma de préstamo, otros beneficios. Y ahí siempre se argumentó, lo mismo que en la Comisión Marcel, que la sociedad chilena estaba envejeciendo y que esto iba a llegar a ser una carga. Frente a eso es bien relevante que se sepa que entre el año 81 y el 2009, del 100% de las pensiones y seguros pagados en el ámbito previsional, el 60% lo pagó el Estado y el 40% solamente las AFP o empresas aseguradoras y todas las que existen. O sea, mayor carga que estar pagando el 60% durante casi 30 años no puede haber, siendo que el sistema antiguo no exigía una carga para el Estado. Eso también fue un debate con Luis Larraín, ese dato, porque cuando estaba en el programa, él lo tuvo que aceptar finalmente, dijo que era así, trató de dar explicaciones por qué y todos los argumentos. Y si uno hace el ejercicio simple de tomar un año, nosotros tomamos el año 2008, de calcular los aportes de los afiliados a los aportes del fisco, y uno calcula cuánto es lo que se ha pagado en ese año en pensiones y seguros, todos los seguros, porque hoy día se da un fenómeno en realidad que no se alcanza a analizar, pero hoy día el sistema previsional hace que las AFP recauden el 100% de las pensiones, pero son las compañías de seguros a través de la renta vitalicia las que efectivamente pagan, en realidad el gran grueso, hoy día es más del 60%. Dentro del sistema privado, y es el Estado dentro del sistema en conjunto el que paga casi todo. Bueno, ahí queda un excedente, si uno hace la suma y la resta, se da cuenta que queda un excedente de 2,3 millones de millones, o sea, 5.000 millones de dólares aproximadamente anuales que quedan de excedente de este pozo. Si uno se lo lleva al tema de los estudiantes, 5.000 millones lo que ofrecieron para solucionar este tema de los estudiantes en un periodo casi de 6 años. O sea, todos los años nuestra plata están sobrando anualmente en nuestro sistema 5.000 millones. O sea, podríamos solucionar en un año el sistema de los estudiantes. Y el cuarto, que es el que yo quería referirme, que ya quedan pocos minutos en realidad, pero que tiene que ver con que cuando se incorpora esta variable, que es la esperanza de vida, esta variable se incorpora solamente considerando un elemento que es el tema de género. O sea, para saber la esperanza de vida de un ser humano, lo único que se le pregunta o lo único que se toma en consideración es ver si es hombre y si es mujer. Es efectivo que las mujeres viven más que los hombres. Viven aproximadamente 5 años y fracción y 5 años y medio más que los hombres. Pero nuestro criterio, yo creo que si alguien le pregunta quién cree que vive más efectivamente, cuál sería el elemento central que hace que un sujeto viva más, que un ser humano viva más que otro, ¿cuál creen? Si a alguien se le ocurre cuál podría ser. ¿Creen que es efectivamente el tema de género? ¿Cuál sería el factor elemental? Que es bastante de perogrullo. Claro, la posición económica. O sea, el factor que más influye en que una persona, un ser humano, viva más que otro, hoy día es el tema económico. Y eso es fácil comprobable a través de los índices que nos entregan hoy día el INE también y que uno lo puede analizar por comuna.
O sea, hoy día un habitante que vive en... A ver, avancemos en las láminas para llegar. Hoy día un habitante que vive en una comuna más rica como en Las Condes vive aproximadamente 9 años más que un habitante que vive en Los Espejos o vive en Osorno. Entonces, hoy día vemos que el factor principal de incidencia en términos de expectativa de vida es el factor socioeconómico. Y ese factor no se toma en cuenta a la hora de calcular la pensión. Es así que hoy día tenemos un sistema en donde la mujer más pobre finalmente está subsidiando en términos de pensiones a los hombres más ricos. Porque a la mujer más pobre se le castiga absolutamente, más todavía que a la mujer más rica, efectivamente, y al hombre más rico se le beneficia, porque siendo que el que vive más se le entregan beneficios adicionales, porque no entra en su cálculo del factor, como se le calcula su pensión, el que viva más. Y ese es el tema que nosotros hemos puesto, en donde el resumen, en realidad, esto se ha expuesto en el Senado, se ha expuesto en la Cámara de Diputados, se expuso en la bancada de mujeres diputadas, en donde si bien hay produce un escándalo a cada una de ellas y a cada uno de ellos, finalmente la legislación no permite hacer cambios, porque también es importante señalar que el Poder Legislativo no tiene capacidad de iniciativa legislativa en todos los temas. Este es uno de los temas que quedó cerrado y no tiene. Y finalmente se ha llevado a través de una serie de recursos de protección en los tribunales de justicia, y en donde la respuesta de los tribunales de justicia ha sido en buenas cuentas decir que se ha cumplido la ley y que ellos no van a opinar sobre si hay una discriminación en la ley, porque eso le corresponde al Tribunal Constitucional. Al no acoger un recurso, uno no puede presentar frente al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional para presentar tiene que ser un juicio que haya sido acogido, y los parlamentarios tampoco pueden presentar nada porque tiene que ser sobre una legislación que se esté tramitando. Como no hay ninguna legislación tramitándose, finalmente uno queda bien cerrado, y en donde con Corporación Humana se ha tratado de ver distintas estrategias para ver cómo se entra a esto, porque si bien todo el sistema previsional es bien escandaloso en realidad, y uno puede señalar que es una gran estafa en realidad, este tema específico hace finalmente que en el sistema antiguo un hombre y una mujer que tenían igual ingreso, igual cantidad de años trabajados, en las mismas condiciones, tenían la misma jubilación. Después del año 81, un hombre y una mujer que tienen igual ingreso, igual años trabajados y que jubilan su edad legal, la mujer va a recibir un 33% menos de jubilación que el hombre. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias.